Buenos días, cordial saludo, les damos desde la Asociación Gente para Servir. Hoy es 20 de octubre del 2022 y en este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino, vamos a continuar con la lectura cronológica de la Biblia en un año con el Evangelio de Mateo capítulos 5 y 6 y el Evangelio de San Lucas capítulo 6. Mateo capítulos 5 y 6 y Lucas capítulo 6. Los evangelistas, sabemos que dos de ellos fueron directamente discípulos del Señor Jesús, dos de ellos que fueron Marcos y Lucas seguramente son discípulos de una segunda generación. Cada uno tuvo sus fuentes para poder recopilar los dichos, los hechos de nuestro Señor Jesucristo y cada uno por su propia experiencia religiosa, también parte de sí estaría en estos escritos. El Evangelio de San Mateo y el Evangelio de San Lucas, según comenta William Barclay, él habla de que Mateo es el Evangelio del Maestro, porque Mateo no se tomó el trabajo de lo que hizo Lucas de un orden cronológico, sino que Mateo hizo algo, a mi parecer, muy singular y muy útil, y fue organizar sistemáticamente los temas o los discursos o las obras del Señor. De allí que Mateo, en este caso, de lo que vamos a leer hoy, todo lo que se conoce como el Sermón del Monte, él lo recopila en un bloque, ¿sí? Los otros evangelios tienen estos temas que Mateo sintetiza como regados por todo el evangelio. Por ejemplo, las parábolas, Mateo también las pone en un bloque de varios capítulos y así le da un orden para la lectura del evangelio, ¿sí? Acordémonos que cuál es el propósito en sí de los evangelios, como su nombre mismo lo dice, es anunciar las buenas nuevas, mostrarnos cómo fue el ministerio, el servicio del Señor Jesús en medio de nosotros. Mateo entonces, y vamos a ver algo, ojalá tenga su Biblia en su mano, en el capítulo 5 empieza, aunque las Biblias editadas hoy seguramente le van a dar un título, un subtítulo al encabezamiento del capítulo 5 y así va haciendo por bloques. De alguna manera, todo el Sermón del Monte, como lo organiza Mateo, está entre el capítulo 5 hasta el comienzo del capítulo 8. Lucas, por ejemplo, lo que para Mateo está en un monte, ¿sí? Porque si ustedes miren, dice, vio la multitud, subió al monte, sentándose, vinieron a él sus discípulos. Lucas no lo pone en un monte. Lucas dice, descendió con ellos. Estoy en Lucas capítulo 5, capítulo 6, 17. Dice, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y dos versículos adelante, dice Lucas, y alzando los ojos hacia los discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres. ¿Sí? O sea, mire que estamos hablando del mismo contenido del discurso, pero en dos lugares completamente diferentes. Lucas lo ubica en la llanura, Mateo lo ubica en el monte. Esto no quiere decir de ninguna manera que se estén contradiciendo, sino que tengamos presente que los evangelios fueron escritos casi el más temprano, más o menos pudo haber sido escrito 30 años, 35 años después de la vida del Señor Jesús. O sea, cuando hablamos de que no había registros fílmicos, fotográficos, de que ni siquiera
había registros escritos del momento mismo en que sucedieron las cosas, pues era muy complicado tener todos los detalles claros. También que comentan y que demuestra estas dos, digamos, estos dos lugares que colocan Lucas y Mateo. Mateo ubica este sermón en un monte, Lucas ubica este sermón en una llanura. Muchos coinciden por las fuentes también que hay de los otros evangelios y otras fuentes que no están dentro del canon bíblico, que seguramente el contenido de estos discursos o de estos sermones no se limita a una sola intervención del Señor Jesús. Todo parece apuntar, porque así es también la tradición pedagógica judía. El Señor Jesús es judío. Y en el judaísmo, una de las, digámoslo así, de las estrategias pedagógicas del maestro es la repetición, ¿sí? La repetición y la memorización son dos elementos fundamentales de la pedagogía judía. Así que es muy normal que el Señor Jesús, como maestro, repitiera constantemente sus discursos. Tiene mucho sentido entonces que cuando Lucas está organizando el Evangelio, Lucas dice que él investigó, que él consolidó, que él organizó y lo colocó en orden cronológico. Es así, cuando Lucas empieza a recopilar, seguramente le dijeron, ah, sí, aquellas veces bajábamos a la llanura, y él simplemente lo organiza en un solo discurso. No tiene sentido que repitieran el discurso en varias partes, sino que lo colocan en un solo lugar. Mateo le queda como discípulo la imagen de haber subido al monte y haber organizado allí el discurso. No necesariamente, en el caso de Mateo, todo el contenido de este discurso estuvo en un solo discurso. Como les dije ahora, Mateo tiene esa característica de recopilar, de aglutinar en un solo lugar o juntos diferentes temas que en los evangelios pueden estar un poco más regados en el contenido. Así que tenemos aquí el Sermón del Monte, pero el sentido que le da Mateo es extraordinario, y me quedo, aunque la lectura nos indica hoy también que lo leamos en Lucas 6, y yo sé que ustedes lo van a hacer, pero en el sentido teológico, en lo que también Mateo nos quiso transmitir, a mí me parece extraordinario cómo lo plantea su evangelio. ¿Dónde comienza? Capítulo 5, versículo 1, dice, viendo la multitud, subió al monte, sentándose, vinieron a él sus discípulos. Aquí nos ubica en un lugar, nos ubica con unas personas, ¿sí? Primero, él vio la multitud. Muy coherente a lo que Lucas nos está diciendo, había multitud. Era normal que lo siguiera la multitud. Pero dice que sube al monte, se sienta. Esta era una costumbre también de los maestros judíos, sentarse a enseñar a los discípulos y a disertar. La enseñanza no era simplemente la Torá, era un tema también de la vida, era un tema de la cotidianidad, era un tema de compartir su vida, ¿sí? Entonces, él se sienta, vienen a él sus discípulos. Ahí empieza, es algo que es un término que se utiliza para poder dividir en secciones en el Nuevo Testamento, no limitándose a los capítulos o versículos, y es algo que se llama perícopa. ¿Qué es una perícopa? Son secciones en las que se dividen los textos de la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, para poder estudiarlo mejor. ¿Cómo se determina una perícopa? Una perícopa está determinada por tiempo, por lugar, por situación. Aquí tenemos un tiempo, tenemos un lugar, tenemos una situación. Tiempo, pues puede ser una mañana, un lugar, sube al monte, una situación, vienen a él sus discípulos para ser enseñados. ¿Cómo sabemos que Mateo organiza todo esto en un solo sermón? Porque el capítulo 7, en el versículo, el capítulo 8, versículo 1 dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Mateo entonces nos coloca estos 5, 6, 7, 3 capítulos, ¿sí? 3 capítulos de todo el Sermón del Monte. Y esto tiene mucho sentido. ¿Por qué tenía, qué de importante tenía el organizar el contenido de este discurso en un solo discurso?
¿sí? ¿Y qué contenía este discurso? Y este discurso contenía nada más y nada menos lo que sería eh, algo así como los principios del reino de los cielos, ¿sí? Y vamos a ver un poco algunos detalles. Primero, eh, el Señor ve la multitud. La Biblia también, los evangelios dice que cuando el Señor veía la multitud tenía compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Subir al monte tiene un significado muy particular. Subir al monte implica siempre buscar al Señor, ¿sí? El Señor, hay una idea desde la antigüedad de que el Señor es un lugar de las alturas. Claro, tiene mucho sentido. Eh, y ese tema de subir al monte es que, pues si el Señor está en las alturas, yo voy a ir hasta donde más pueda en las alturas, ¿sí? Ahora, no quiere decir que su espíritu no vaya al valle, ¿sí? Pero es mi esfuerzo, algo así como que yo subo al monte a encontrarme con el Señor y Él desciende al monte a encontrarse conmigo. Yo me esfuerzo, yo decido apartarme. El monte también implica apartarse, es salir de la bulla, de la cotidianidad. Eso implica subir al monte. Y el maestro subió al monte, ¿sí? El maestro sube al monte, de en medio de la multitud se aparta, sube al monte. ¿Quiénes van a venir a él? Bueno, se sienta. ¿Y quiénes van a venir a él? ¿Quién va a subir al monte? El discípulo. El discípulo sube al monte. El que no es discípulo, el simple seguidor, el que está por conveniencia, se queda en el valle esperando que descienda la bendición. Pero el discípulo, ojo, tampoco voy a decir que el discípulo está buscando la bendición. No, ¿qué está buscando el discípulo? A su Señor, ¿sí? A su Señor, porque el discípulo sabe que la gran bendición de su vida es su Señor, ¿sí? Por eso aquí hay una distinción. ¿Dónde está la multitud? En el valle. ¿Dónde está el discípulo? En el monte, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo ve Lucas? Lucas lo toma al contrario. Lucas dice que todos descendieron a la llanura. Quiere decir también que el discípulo sube al monte cuando el Señor le indica, pero también baja a la llanura cuando el Señor le indica. Cuando Él se sienta y vienen sus discípulos, dice, abre su boca y les enseña. Y este discurso se va a ir hasta el capítulo 8, versículo 1. Abre su boca y empieza a enseñarles. También hay algo muy interesante. Cuando alguien tiene afán de hacer algo, generalmente está en pie, ¿sí? Pero cuando alguien se sienta es porque le va a dedicar tiempo a esto. Entonces, el hecho de que el Señor se siente es algo así como, ponga cuidado que lo que viene va a demandar un tiempo, ¿sí? Se sienta el maestro, abre su boca y empieza a enseñarles. ¿Qué es lo primero que les enseña en este bloque de estos 3 capítulos? Lo primero que les enseña es la dicha del reino de los cielos. La palabra que se traduce como bienaventurados viene del griego Macario, y Macario quiere decir algo así como feliz, dichoso, ¿sí? Algunos ya le han dado una interpretación que es apartada del idioma, pero pues que tiene validez y tiene que ver con ser bendito, ¿sí? Algunos ya han ido más allá, no lo entiendo, que dicen que bienaventurado es 3 veces bendito. Pues eso no es ni desde el significado de la palabra, ni desde el sentido tampoco. No tiene mucho sentido, pero sí, bienaventurado implicaría ser bendito, porque quien es feliz en el reino de los cielos está experimentando la bendición del Señor, ¿sí? Yo soy dichoso, soy feliz en el reino de los cielos. Solo que cuando miramos esta primera parte del discurso, es una completa locura y contradicción. No tiene sentido a la lógica del mundo, de la sociedad, del tiempo pasado, presente y futuro. Esto no tiene sentido, porque ¿cómo va a ser dichoso? ¿Cómo va a ser feliz? ¿Cómo le va a ir bien a alguien en la aventura de la vida? Si ese bienaventurado tiene que ver como a quién le va a ir bien en esta aventura que es la vida. Pues seguramente cuando usted piensa en la dicha, usted piensa que la dicha viene por las riquezas, que la dicha viene por la salud, que la dicha viene cuando usted está contento, cuando todo está feliz,
que usted está dichoso y feliz cuando hay justicia, cuando hay paz, cuando todo el mundo lo quiere, cuando hay aceptación, cuando hay reconocimiento, cuando las cosas salen como usted quiere. Díganme, ¿quién no va a estar dichoso si todo lo que usted piensa, quiere y anhela se le va dando a cada paso que está dando? ¿Cómo no va a haber dicha en la saciedad? ¿Cómo no va a haber dicha en que usted casi que chasquea los dedos y se cumplen todos sus deseos? Esa es la verdadera dicha que el mundo nos está vendiendo. Pero cuando vamos a este discurso es un discurso absolutamente contradictorio y nos está diciendo que la dicha, que la felicidad, que la bendición es completamente contrario a lo que nosotros pudiéramos pensar. Solo miremos el primero. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Lucas ni siquiera dice pobres en espíritu. Lucas dice bienaventurados los pobres. Creo que era una idea muy clara de aquellos que escuchaban al Señor Jesús. Porque ¿quién seguía al Señor Jesús? Pobres, menesterosos, enfermos, endeudados, como en la época de David en la cueva de Adulán. ¿Sí? Y cuando él dice, bienaventurados los pobres, yo creo que esto tuvo que haber sonado y retumbado no solo en el oído de los discípulos, de todo el mundo. Bienaventurados los pobres, se nos caen los dientes porque literalmente tenían problemas dentales. Eso está registrado en relatos históricos que no había dentadura, perdían los dientes porque había graves problemas de higiene en esa época. Había enfermedades como la lepra que mataban a las personas, problemas de nutrición, pero todo lo que ustedes quieran. Así que cuando él dice, dichosos, macarios, los pobres, yo creo que esto tuvo que llamar automáticamente la atención de todos los que le estaban escuchando. Pero acuérdense que el Señor no les está hablando del reino de este mundo, está hablando del reino de los cielos. Y es dichoso en el reino de los cielos el pobre. Vuelvo y digo, aquí dice de espíritu, en Lucas simplemente dice los pobres. ¿Pero por qué los pobres? Porque el pobre está buscando, porque el pobre, y no nos digamos mentiras, a veces cuando nosotros tenemos los bolsillos llenos, cuando nada nos falta, nos olvidamos del Señor. La riqueza, lastimosamente, y esto también está planteado en este Sermón del Monte, para muchos se convierte en un estorbo de la fe, porque las riquezas, el dinero, la posición, como que nos da cierta confianza y seguridad en lo que tenemos aquí y ahora. Y si yo tengo todas mis deudas al día, o mejor dicho, no tengo ninguna deuda, me sobra el dinero, puedo comer, comprar, viajar cuando yo quiera, como yo quiera, con quien yo quiera. Tengo salud, pues así nadie me quiera, pero puedo hacer lo que yo quiera, seguramente experimentaré o creeré estar muy feliz. Porque la seguridad, y estoy hablando a creyentes, porque muchas veces aún para el creyente, la seguridad, la confianza y la felicidad está en lo que tiene. Pero cuando hay escasez, pero cuando no nos alcanza el dinero, pero cuando nos toca asumir compromisos porque no nos está alcanzando, pero cuando empezamos a sentir el apretón de los compromisos o deudas, a veces muchos en ese momento sí nos humillamos, sí volvemos el corazón al Señor, sí nos arrepentimos y empezamos a hacer ayunos, vigilias, a congregarnos, bueno, a buscar el favor de Dios. Por eso dice el Señor, bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos. ¿Sí? Porque el pobre busca, porque el pobre sabe que solo del Señor viene su todo. Porque el pobre, aunque Mateo lo dice de espíritu, Lucas dice simplemente pobres, el pobre reconoce que su sustento, que su vida está en las manos del Señor. No solo su vida espiritual, porque también es su vida intelectual, emocional, su vida física y material está en las manos del Señor. Ahora, ¿quién es más dichoso? Quien independientemente de que tenga o no tenga lo material, sigue reconociendo de que del Señor son todas las cosas. ¿Sí? El que nunca se siente rico en este mundo,
sino que sabe que toda su riqueza y su ganancia es del Señor. Ese que aunque tenga, no cree que es rico, porque sabe que cada día le necesita más. Y que cuando viniere la abundancia material, que estará en su mismo lugar y sabrá que si el Señor está bendiciendo materialmente, es porque tal vez a través de esa bendición material también está queriendo bendecir a los que le rodean. Está también fortaleciendo su corazón, acompañándole en el cumplimiento de los planes que él tiene para su vida. De ahí en adelante empieza a decir una cantidad de contradicciones. Por ejemplo, escuchen esta: dichoso el que llora. Dichoso el que llora, feliz el que llora. Es una contradicción. Luego va a decir, por ejemplo, dichosos los que padecen persecución por causa de la justicia. Todo esto tiene entonces unos beneficios en el reino de los cielos. Insisto, todo esto que está planteando el Señor son principios del reino de los cielos. Luego viene en este sermón la función que nosotros tenemos en esta tierra. Algo así como que somos pasajeros y para vivir y disfrutar el reino de los cielos, pues tenemos que aprender primero a ser pobres, reconociendo que todo viene por Él y para Él, a ser sensibles y a saber que tal vez en este mundo vamos a sufrir, ¿sí? Y ese bienaventurados los que lloran es que también implica que aquí hay un padecimiento a causa del reino de los cielos. Y hay épocas en la historia de la humanidad donde definitivamente tener fe es un motivo de persecución, como se ha empezado a volver en el mundo hoy en día. Bienaventurados los mansos, ¿sí? Cuando habla del manso, nos pone la Biblia como ejemplo a Moisés, un hombre que no fue reactivo con hostilidad y violencia, sino que supo agachar la cabeza delante de quien debía agachar la cabeza delante del Señor. Eso es muy tenaz porque dice que el manso heredará la tierra, muy tenaz, porque el Señor coloca al manso como el gobernante de la tierra, porque no puede gobernar un corazón agresivo, violento, obsesivo, orgulloso y soberbio. No hay nada peor para un pueblo que un gobernante obstinado, terco y soberbio, que crea que él es el que lo sabe todo y que de ahí para abajo todo el mundo es malo, ¿sí? Un gobernante tiene que ser humilde y manso, ¿sí? Porque, porque un gobernante, además de parte del Señor, entiende que quien gobierna es el Señor por encima de él. Y así es en la casa, en las empresas, en lo que sea. Bueno, habla de los misericordiosos, de los de limpio corazón para poder ver a Dios, de los pacificadores, de los que padecen persecución, de los que son vituperados, perseguidos, y habla entonces del galardón que tendrán estos en el reino de los cielos. Luego habla de la función, dos funciones básicas, sal y luz. En el reino de los cielos, el reino de los cielos ha venido al mundo en Cristo Jesús. O sea que cada uno de nosotros somos una sucursal del cielo, o a eso estamos llamados a ser donde quiera que estemos. Si Jesucristo es el reino de los cielos, si Él trajo el reino de los cielos, todo aquel que le acepte y le recibe se convierte en una pequeña sucursal del cielo donde quiera que estemos. Somos esa sucursal del cielo. Mi casa es esa sucursal del cielo. Mi casa es ese pequeño espacio, algo así como una embajada del cielo donde yo estoy, ¿sí? Si yo soy esa embajada, estoy llamado a ser la sal y la sal que le da sabor, sazón, sentido, la luz que da orientación. Estamos llamados a ser ese refugio. ¿Qué es una embajada en medio de un país? Una embajada es un refugio para ciudadanos. Una embajada también es digámoslo así, esa patria pequeña en medio de un país lejano y ajeno. Así que nosotros tenemos la responsabilidad de ser ese espacio para que los ciudadanos del cielo encuentren también unidad e identidad, porque no sé si ustedes tengan en cuenta que las embajadas hacen muchas labores en los países con las comunidades o como llaman las colonias
de sus países. Celebran las fiestas patrias, hacen encuentros comerciales, bueno, todo. Son como una pequeña sociedad en medio de ese país lejano y extraño. Eso deberíamos ser nosotros y eso debería ser nuestra casa. Unas pequeñas sucursales donde también le generamos protección a los ciudadanos del cielo y también donde poblamos de alguna manera los cielos. Luego va a venir y va a hablar el Señor sobre conductas. Sobre conductas empieza hablando primero de las leyes, del cumplimiento de las leyes, y dice algo muy claro: yo no vine a abrogar la ley, sino que yo vine fue a cumplirla. Y en él está el cumplimiento de la ley. No podemos pretender cumplir la ley fuera del Señor Jesús, porque estaríamos anulando su obra. La ley se cumple en Cristo Jesús, no en nuestras fuerzas y capacidades, porque entonces estaríamos quitándole méritos al único que ha cumplido cabalmente la ley. El Señor es mi cumplimiento en la ley. O sea que la única manera de vivir en el cumplimiento de la ley es viviendo en el Espíritu. Es en el Espíritu, como dice el mismo Pablo, la ley del Espíritu, la que me va a orientar y me va a guiar a mí. Un hombre, una mujer en el Espíritu va a cumplir cabalmente la instrucción que el Señor ha dado. Luego va a hablar entonces el Señor, además, empecemos por cumplir la ley en Cristo Jesús. Pablo le decía a Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pero luego va a venir en el mismo discurso el Señor a hablar sobre la ira. Mire que está hablándonos de conductas. Luego sobre la fidelidad, hablando del adulterio y del divorcio. Nos va a hablar también de la firmeza de la palabra cuando nos enseña sobre los juramentos, el trato hacia los oponentes o enemigos, que esto es, aquí el Señor la rompe definitivamente, dice amar a vuestros enemigos. Luego nos va a poner en el capítulo 6 acerca de la caridad, ¿sí? Muy importante la caridad. El término limosna creo que a veces ha sido mal usado y pareciera una palabra con lástima, como con pesar, y esa expresión de limosna es como lo que me queda, lo que me sobra. No, es la caridad, y la caridad es algo que se mueve desde lo profundo del corazón. La caridad implica entrañas, y yo debo tener caridad con el necesitado. Luego va a venir sobre unas prioridades en el reino de los cielos, y en el capítulo 6, versículo 5, nos va a hablar de la oración, nos va a hablar del ayuno y luego nos va a hablar de las riquezas. Algo así como el orden de las prioridades son la oración, el ayuno, la búsqueda del Señor, y luego vendrán las añadiduras que son las riquezas. Y allí termina el capítulo 7 con, perdón, capítulo 6 con, como estamos hablando de prioridades, termina con lo que se conoce como el afán y la ansiedad. ¿Qué les está diciendo? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. En conclusión, ¿cómo concluimos estos dos capítulos del sermón? Todavía nos faltaría uno, el 7, y usted lo puede analizar con la lectura del capítulo 6. Primero, la dicha del reino de los cielos. ¿Quién es feliz en el reino de los cielos? Segundo, la función que tenemos aquí como sucursal del cielo de ser luz y sal. Luego hay un bloque de consejos o instrucciones acerca de conductas que tiene que ver con el cumplimiento de las instrucciones, la ira, la felicidad, la firmeza en la palabra, el trato al oponente y la caridad. Y por último, en el capítulo 7 nos habla de las prioridades. Primero el reino de Dios y su justicia, oración, ayuno y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Sabe por qué tenemos alteradas las prioridades? Porque en vez de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, estamos buscando las añadiduras. No tiene sentido, porque las añadiduras son añadiduras, están o no están. Y cuando mi prioridad es buscar las añadiduras, entonces mi enfoque es trabaje, trabaje, produzca, 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 más dinero, más cosas, más zapatos, más bolsos, más. Listo. Mira a ver de esas añadiduras que pasan al otro lado. Uno debería pensar es qué va para el otro lado, ¿sí? Y enfoquémonos más en lo que se va para el otro lado.
Eso es lo que cuenta. Las añadiduras van a quedar aquí. Y tal vez usted vivió por las añadiduras que van a disfrutar otros. Otros disfrutan las añadiduras. Pero cuando yo busco primero el reino de Dios y su justicia, el Señor, todo lo que Él considere, todo, no lo duden, todo, absolutamente todo lo que Él considere necesario para nosotros, Él lo añadirá. Mire lo que dice el 6:32. Los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Sí? Y dice, primeramente buscad el reino de su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, busquemos el reino de su justicia. Busquemos el reino de Dios y su justicia y que el Señor añada lo que Él considere que debe ser añadido. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este día. Firma mi corazón para que tema tu nombre, Señor, y enséñame tus caminos. Toma mi corazón hoy, límpialo, y te pido que tu palabra quede guardada en él. Señor, como fue verdad hace más de 2000 años, es verdad hoy esta escritura para mí. Permíteme vivir hoy la dicha del reino de los cielos, organizar mis prioridades, volver a ti, descansar en que tú añades lo que tú consideres que yo necesito. Te pido, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que me des la paz, la medida de fe para este día y la confianza. Gracias por cada obra de amor que tú has hecho, porque hasta el día de hoy has sido nuestra piedra y roca fuerte, nuestro ebenecer. Yo te encomiendo la vida de tus hijos, escucha sus oraciones y por medio de tu palabra transforma nuestras vidas. Toma este día, Señor. Te suplico que guardes nuestro país, no solo de las tormentas de agua que estamos padeciendo, sino de otras tormentas que se están dando, Señor. A tu pueblo trae calma en medio de la tempestad. A tu pueblo trae confianza y certeza en que tú todo lo tienes bajo tu dominio. Y que a nosotros, quien nos determina, eres tú. Inclina el corazón de tu pueblo hacia ti y que nuestros oídos se agudicen a tu voz para ser obedientes a ella. Gracias por bendecirnos con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.